¿Alguna vez te has preguntado qué mensajes y lecciones se esconden en estas antiguas escrituras? Acompáñame y descubriremos juntos. Génesis trata sobre los comienzos de las cosas, es decir, que Dios hizo todo. Dios hizo el mundo y todo lo que hay en el mundo. La creación más importante de Dios es el ser humano. Génesis también establece fundamentos teológicos sobre la Trinidad, el comienzo del hombre, el pecado, aunque el pecado no es creación de Dios, sino la ausencia de Dios, pero fue incluido para manifestar su plan de redención, incluyendo el matrimonio, la familia, la caída y las naciones. Génesis también habla de los inicios del pacto de Dios con su pueblo. De esta manera, Dios comienza haciendo una promesa de bendición a todo el mundo. Dios elige a Abraham para ser el padre de su pueblo de la alianza, al que luego se llama Israel. Éxodo trata sobre la liberación del pueblo de Dios, la descendencia de Jacob, quienes llegaron a ser esclavos en Egipto, pero Dios usó a Moisés para mandar las 10 plagas a Egipto, y así derrotar a los dioses, y luego hacerles cruzar el Mar Rojo para guiarles a la tierra prometida. También en el monte Sinaí se les entregó los 10 mandamientos. Luego en el desierto, Dios los alimentó milagrosamente. También después construyeron el tabernáculo. Todos estos eventos presagian anticipadamente cómo Jesús salva a las personas de la esclavitud y los lleva al reino de Dios, es decir, la tierra prometida. Levítico trata sobre la santificación del pueblo de Dios. En Levítico se establecen las leyes y regulaciones que Dios dio a los israelitas a través de Moisés para que vivieran en santidad. Este libro incluye instrucciones sobre sacrificios, rituales de pureza, el sacerdocio, las festividades religiosas y las leyes morales y de conducta. Y todo esto porque Dios quiere que su pueblo refleje la santidad de Dios para manifestarlo al resto del mundo. El libro de Números narra la peregrinación de Israel en el desierto, desde el Sinaí hasta la tierra prometida. Justo después de que fueron liberados, no entraron de inmediato en la tierra prometida. Por el contrario, vagaron en el desierto 40 años. Y en el camino hubo muchos contratiempos, desafíos, censos, rebeliones y castigos. A través de estos eventos se resalta la fidelidad de Dios y la importancia de la obediencia. Pero en Deuteronomio vemos el pacto que Dios hace con su pueblo, justo antes de que entren en la tierra prometida. Dios promete bendición si son fieles al pacto y maldición si no lo son. Moisés les da este pacto, pero lamentablemente muere antes de que pueda entrar en la tierra prometida. Estos primeros 5 libros se llaman la Torá, o el Pentateuco, porque son los 5 libros de Moisés. Pero algo interesante de notar es que los temas de estos libros son paralelos a la vida de un creyente. Primero fueron creados y luego en algún momento de nuestra vida somos salvos, y luego Dios nos santifica siempre. Éxodo, antes que Levítico, siempre es salvación para santificación. Dios siempre redime a su pueblo antes de pedirles algo. Pero la santificación no es un camino ascendente, y siempre hay muchas personas espirituales deambulando y luchando, y la gran mayoría de los creyentes morirán antes de entrar en la tierra prometida. Pero lo que importa al final es si fueron fieles al pacto de Dios. Además, el Deuteronomio aborda la importancia de la adoración exclusiva a Dios. También contiene advertencias sobre las consecuencias de la desobediencia y la idolatría. En el libro de Josué, el pueblo de Dios está justo fuera de la tierra prometida, pero encuentran el terreno habitado por muchas naciones malvadas, por lo que tendrán que luchar para apoderarse de él. Pero tienen la fe puesta en Dios, por lo que Dios los fortalece para que puedan conquistar para el reino de Dios. El tema principal del libro es la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas y la importancia de la obediencia del pueblo de Israel a sus mandamientos. Porque la fe, la obediencia y la confianza en Dios conducen a la victoria y el cumplimiento de las promesas divinas, mientras que la desobediencia y la idolatría resultan en consecuencias negativas para el pueblo de Israel.
El libro de Jueces narra el ciclo repetitivo de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación de Israel tras la conquista de la tierra prometida. A pesar de la desobediencia recurrente del pueblo, Dios responde con misericordia, levantando jueces para liberarlos. Este periodo destaca la fidelidad de Dios frente a la infidelidad de Israel y la necesidad de obediencia y liderazgo para mantener la paz y la prosperidad en la nación. El libro de Ruth es establecido durante el periodo de los jueces. Narra la fidelidad de Ruth hacia su suegra Noemí, su conversión a Dios en Israel y su eventual matrimonio con Booz, un pariente redentor. Ahora bien, ella no es israelita, sino moabita, pero de todas maneras une al pacto de Dios y llega a ser la bisabuela del rey David, quien a su vez es el antepasado del mismo Jesús. Así que esto muestra cómo Dios tenía planeado incluir a los gentiles para salvación y que a menudo obra a través de personas consideradas insignificantes. Y esto se aplica también a David, de quien trata el próximo libro. Primera Samuel narra el surgimiento y el ministerio del profeta Samuel, la demanda del pueblo de Israel por un rey, la unción y el reinado inicial del rey Saúl, seguido por la introducción de David, que comienza con un simple pastorcito de ovejas, y que después de derrotar al gigante Goliat, todos ven a David como su nuevo héroe, en contraste al rey Saúl, quien a su vez se pone muy celoso contra David. Pero al final de todo, Saúl será rechazado por Dios y morirá junto a su hijo Jonatán en una gran batalla. Segunda Samuel tiene que ver con el reinado de David, destacando tanto sus éxitos como sus fracasos. Su dinastía comienza muy bien y se está expandiendo. Luego Dios hace un pacto con David, prometiéndole de que su linaje durará para siempre. Pero también se mencionan los pecados de David, incluyendo su adulterio con Betsabé, el asesinato de Urías, su esposo, y las subsecuentes consecuencias de su vida y familia. Primera Reyes trata sobre el hijo de David, Salomón. Él hace mucho para glorificar a Dios, como construir un templo enorme, hermoso e impartiendo mucha sabiduría para la gente. Por ejemplo, cuando dos mujeres se pelean por un bebé, Salomón descubre qué mujer le pertenece realmente el bebé, ofreciéndose a cortarlo por la mitad. Pero Salomón tampoco es perfecto, porque eventualmente se convierte en un polígamo y por la influencia de las mujeres paganas deja que la idolatría sea parte de su reinado. Así que desde entonces su reinado va en declive total. Luego, se narra el contraste entre los reyes que fueron fieles a Dios y los que cayeron en la idolatría, y cómo esto afectó la prosperidad de sus reinados. Así que por tal razón, Dios levanta profetas como Elías para llamar al arrepentimiento a su pueblo. Segunda Reyes. El tema principal del libro de Segunda de Reyes es la caída gradual y eventual destrucción de los reinos de Israel, Judá, debido a su persistente desobediencia e idolatría. Durante este tiempo, Dios levantó a Elías, quien llamó al pueblo a arrepentirse y a adorar al único Dios verdadero. Y aunque nadie lo escuchó en el momento, todos vieron a Elías como muy importante. Luego se menciona la caída del reino de Israel norte, a manos de los asirios. Luego la caída del reino de Judá, sur, a manos de los babilonios, incluyendo el saqueo de Jerusalén y la destrucción del templo, como resultado de la infidelidad y desobediencia del pueblo de Israel y sus líderes. Primera Crónicas cubre gran parte de los mismos acontecimientos de los libros de Samuel y Reyes, con énfasis en detallar las listas genealógicas desde Adán hasta los descendientes de las 12 tribus de Israel, destacando la línea de Judá y la casa de David. Luego una narración extensa del reinado de David, detalles sobre los preparativos para la construcción del templo, que será realizado por su hijo Salomón, y un especial énfasis en la organización del culto, los sacerdotes y levitas, y las funciones del templo. Segunda Crónicas cuenta la historia de los reyes de Judá, comenzando con el reinado del sabio y rico Salomón, quien construye y dedica su majestuoso templo de Jerusalén.
A lo largo del libro se describen los reinados sucesivos, destacando cómo la fidelidad de cada rey a Dios trae bendiciones y su desobediencia trae problemas. Reyes como Josafat, Ezequías y Josías son alabados por sus reformas y devoción. Sin embargo, la persistente desobediencia de otros reyes y del pueblo conduce a la caída de Jerusalén y al exilio en Babilonia. El libro de Esdras cuenta cómo los judíos regresan a Jerusalén tras el exilio en Babilonia. Gracias al decreto del rey persa Ciro, bajo el liderazgo de Zorobabel, comienzan y reconstruyen el templo, enfrentando oposición y desafíos. Esdras, un sacerdote y escriba, llega más tarde con una segunda ola de exiliados y trabaja para restablecer la ley y la adoración en Jerusalén. Con su ayuda, el pueblo renueva su compromiso con Dios y se enfoca en la obediencia a la ley. El libro subraya la fidelidad de Dios y la importancia de seguir sus mandamientos. El libro de Nehemías narra cómo Nehemías, copero del rey persa Artajerjes, recibe permiso para regresar a Jerusalén y reconstruir las murallas de la ciudad. A pesar de enfrentar oposición y amenazas de sus enemigos, Nehemías organiza al pueblo y logra completar las murallas en 52 días. Además de la reconstrucción física, Nehemías y el sacerdote Esdras lideran una renovación espiritual, alentando al pueblo a volver a las leyes de Moisés y comprometerse con Dios. El libro resalta el liderazgo, la oración y la determinación de Nehemías para restaurar tanto la ciudad como la fe del pueblo judío. El libro de Esther cuenta la historia de una joven judía llamada Esther, que se convierte en reina de Persia. Cuando el malvado consejero Amán trama destruir a todos los judíos del reino, su primo Mardoqueo le pide que intervenga. Esther, arriesgando su vida, revela su identidad judía al rey Asuero y denuncia el complot de Amán. El rey enfurecido ordena la ejecución de Amán y permite a los judíos defenderse de sus enemigos. Gracias a la valentía de Esther, los judíos son salvados y se instaura la celebración de Purim para conmemorar su liberación. Dato curioso, el pueblo judío todavía celebra la historia hasta el día de hoy, comiendo triángulos, preguntándose por qué existe el mal. El libro de Job narra la historia de Job, un hombre justo y próspero que pierde todo en una serie de pruebas permitidas por Dios para demostrar su fe. A pesar de perder su riqueza, sus hijos y su salud, Job mantiene su integridad y no maldice a Dios. 3 amigos lo visitan, sugiriendo que su sufrimiento es resultado de algún pecado oculto, pero Job defiende su inocencia. Finalmente, Dios habla desde un torbellino, recordando a Job su poder y sabiduría infinitos. Job se humilla y es restaurado con el doble de lo que tenía antes. El libro de Salmos es la música de la Biblia, con una colección de 150 poemas y canciones que expresan una amplia gama de emociones humanas hacia Dios, incluyendo alabanzas, adoración, lamento y súplica. Escrito por diversos autores, con muchos atribuidos al rey David. Estos salmos son usados en la adoración y oración tanto en el judaísmo como en el cristianismo. El libro de Proverbios es una colección de sabiduría práctica atribuida principalmente al rey Salomón, enfocada en cómo vivir una vida justa y sabia según los principios de Dios. Ofrece consejos sabios de conducta ética, las relaciones humanas y la sabiduría divina aplicada a la vida cotidiana. Los proverbios son breves, concretos y fácilmente memorizables, diseñados para guiar a los lectores hacia una vida de integridad y temor a Dios. Eclesiastés, atribuido al rey Salomón, reflexiona sobre la vanidad de la vida y la búsqueda del sentido de las cosas terrenales como la riqueza, la sabiduría y el placer. Salomón examina la naturaleza humana, advirtiendo que solo temiendo a Dios y obedeciendo sus mandamientos se encuentra verdadera satisfacción. Es un libro muy deprimente, pero muestra la deprimente realidad de una vida vivida sin Dios. Cantares
Es un poema lírico que celebra el amor entre un esposo y su esposa. Utiliza metáforas y descripciones poéticas que expresan la pasión y la belleza del amor humano, interpretado también como una metáfora del amor de Dios por Israel o de Cristo por la Iglesia. Isaías es un microcosmos de toda la Biblia. Está generalmente dividido en los capítulos 1 al 39 y luego en los capítulos 40 al 66. Al igual que la Biblia está dividida en los primeros 39 libros y luego los libros 40 al 66, sé que los capítulos y versículos se añadieron más tarde, pero todavía es un patrón interesante, porque los primeros 39 capítulos tratan sobre el juicio y el resto sobre esperanza. Así como el Antiguo Testamento está asociado con la ley y el Nuevo Testamento con el Evangelio, Isaías tiene las profecías más explícitas de Jesús en todo el Antiguo Testamento. Jeremías, conocido como el profeta llorón, advierte a Judá sobre el inminente juicio de Dios debido a su idolatría y desobediencia. A pesar de su mensaje de destrucción y exilio, también ofrece esperanza, profetizando un nuevo pacto en el cual Dios escribirá su ley en los corazones de las personas. Jeremías enfrenta mucha oposición y sufrimiento personal por su misión profética. Al final, Dios destruyó su templo y los envió al exilio en Babilonia, porque no hicieron caso a la advertencia, y justo después de que esto sucedió, Jeremías escribió otro libro llamado Lamentaciones. Es una serie de 5 poemas que expresan el profundo dolor y la tristeza del profeta Jeremías tras la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 586 a.C. Jeremías reconoce el justo juicio de Dios debido a los pecados de Israel, pero también clama por misericordia y restauración. A pesar del dolor, el libro contiene un rayo de esperanza, afirmando que el amor y la misericordia de Dios nunca fallan. El libro de Ezequiel narra las visiones y profecías del profeta Ezequiel durante el exilio de los judíos en Babilonia. Ezequiel recibe visiones dramáticas, como la visión de la gloria de Dios y la de los huesos secos que reviven, simbolizando la futura restauración de Israel. Profetiza el juicio de Dios sobre Jerusalén y las naciones vecinas debido a su idolatría y pecado, como también ofrece esperanza de renovación espiritual y regreso a la tierra prometida. Básicamente, Ezequiel profetizó que el Nuevo Testamento sucederá. El libro de Daniel cuenta la historia de Daniel y sus amigos, jóvenes judíos exiliados en Babilonia, que permanecen fieles a Dios en un entorno pagano. Daniel interpreta sueños y visiones de reyes, mostrando el poder y la soberanía de Dios sobre las naciones. Incluye relatos conocidos como el horno de fuego y el foso de los leones, donde Dios protege a sus fieles. La segunda parte del libro contiene visiones apocalípticas sobre su reino eterno, que va a durar más que todos los reinos terrenales, y el triunfo final de Dios. El libro de Oseas narra la vida y profecías de Oseas, un profeta a quien Dios ordena casarse con Gomer, una mujer infiel, para simbolizar la relación entre Dios e Israel. La infidelidad de Gomer refleja la idolatría y traición del pueblo de Israel hacia Dios. A través de este matrimonio, Oseas proclama el amor inquebrantable y la misericordia de Dios, llamando a Israel al arrepentimiento y prometiendo restauración si regresan a él. El libro de Joel comienza describiendo una devastadora plaga de langostas que arrasa con la tierra de Judá, simbolizando el juicio de Dios. Joel llama al pueblo al arrepentimiento sincero y al ayuno, prometiendo que Dios restaurará sus bendiciones si se vuelven a Él. También profetiza sobre el día del Señor, un tiempo futuro de juicio y salvación. Joel anuncia la promesa del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, lo cual se cumple en Pentecostés. El libro de Amós es una serie de profecías pronunciadas por Amós, un pastor y agricultor llamado por Dios. Amós advierte sobre el inminente juicio de Dios debido a la opresión de los pobres, la corrupción en los tribunales y la idolatría.
Aunque Israel se siente seguro debido a su prosperidad, Amós proclama que el día del Señor traerá destrucción y exilio si no se arrepienten. El libro de Abdías profetiza contra Edom, descendientes de Saúl, por su orgullo y violencia contra Judá, sus hermanos descendientes de Jacob. Edom es condenado por aprovecharse de la desgracia de Judá durante su invasión. Abdías anuncia la caída de Edom y el futuro día de juicio del Señor, cuando todas las naciones serán juzgadas. Sin embargo, también promete la restauración de Israel y su triunfo sobre sus enemigos. El libro de Jonás relata la historia del profeta Jonás, a quien Dios envía a la ciudad de Nínive para advertirles de su inminente destrucción por su maldad. Jonás desobedece y huye en un barco, pero Dios envía una tormenta y Jonás es arrojado al mar y tragado por un gran pez. Después de 3 días, el pez lo vomita. Jonás finalmente obedece, predicando en Nínive. Los ninivitas se arrepienten y Dios les perdona, lo que enfurece a Jonás. El tiempo que Jonás pasó en el vientre del pez es visto como un símbolo de la muerte y resurrección de Jesús, quien menciona a Jonás como un signo en Mateo 12:40. El libro de Miqueas denuncia la opresión social y la corrupción de los líderes, advirtiendo que Dios traerá juicio contra las naciones por su pecado. Sin embargo, también ofrece esperanza, profetizando la restauración futura de Israel y el advenimiento de un líder mesiánico que gobernará con justicia desde Belén. Miqueas destaca que lo que Dios requiere es justicia, misericordia y humildad. El libro de Nahum es una profecía dirigida contra la ciudad de Nínive, la capital del imperio asirio, conocida por su crueldad y opresión. Nahum anuncia el juicio de Dios sobre Nínive como castigo por los pecados y maldad. Describe la caída inminente de la ciudad y la destrucción total como resultado de la justicia divina. El libro utiliza vívidas imágenes de desastre y desolación para ilustrar el fin de la opresión asiria. El libro de Habacuc presenta un diálogo entre el profeta y Dios, donde Habacuc cuestiona por qué Dios permite la injusticia y la violencia en Judá. Dios responde que usará a los babilonios como instrumentos de juicio contra Judá, pero también promete que la maldad no prevalecerá. Habacuc expresa su asombro y angustia, pero finalmente declara su confianza en la justicia divina y la fidelidad de Dios. El libro de Sofonías profetiza sobre el juicio inminente de Dios contra Judá y las naciones vecinas debido a la corrupción, la idolatría y la injusticia. Sofonías advierte sobre el día del Señor, un tiempo de gran destrucción y castigo por los impíos, pero también promete la restauración y purificación para los justos. El profeta llama al pueblo a arrepentirse y volver a Dios. A pesar del mensaje de juicio, hay esperanza para un remanente fiel que será salvado y bendecido. El libro de Ageo se enfoca en el periodo de la reconstrucción del templo en Jerusalén, después del exilio babilónico. El profeta Ageo anima a los judíos a completar la obra de restauración del templo, que había sido abandonada debido a los problemas y desánimos. Ageo les recuerda que al poner a Dios en primer lugar serán bendecidos y prosperarán. También profetiza que la gloria del nuevo templo será mayor que la del anterior. El libro de Zacarías presenta visiones y profecías de Zacarías, que anima a los judíos a reconstruir el templo después del exilio de Babilonia. A través de visiones simbólicas como los caballos de colores y el hombre con el cordel de medir, Zacarías muestra el futuro redentor y la llegada del Mesías. El libro también predice el juicio sobre las naciones y el triunfo final de Dios. El libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y se dirige a los judíos que han regresado del exilio y están reconstruyendo Jerusalén. Malaquías reprende a los sacerdotes y al pueblo por su corrupción, apatía y falta de verdadera adoración. Advierte sobre el juicio venidero y llama al arrepentimiento, prometiendo la llegada de un mensajero que preparará el camino para el día del Señor. El libro termina con una promesa de restauración y el regreso del profeta Elías antes de ese gran día.
Gracias por acompañarnos en este viaje a través de cada libro de la Biblia. Espero que hayas encontrado la información tan fascinante e ilusionadora. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. ¡Hasta la próxima!